Bueno, Ana, cuéntame un poco todo esto que me has Todo esto traído, que sí. estamos. Bueno, pues ¿Qué objetos hay aquí? ahí es un poco pasar por la historia de la literatura, Vale, sobre todo en el mundo occidental, en Europa, sí, que es donde estamos. ¿dónde estamos? Entonces, y de donde hemos exportado nuestras Ajá, tradiciones, claro. tanto orales, Mm, filosóficas, literarias. todas las Así que, transformaciones. exacto, entonces un Vale. poquito muestras y cositas. Ah, bien, 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 perfecto. Me habías dicho, allí tienes papiro. Sí, esto es un papiro, bueno, de hecho, Sí, no, realmente esto es un papiro moderno. Está, se vamos a una sí, reproducción. está en hebreo, pero es un papiro como se hacían antiguamente los papiros, o Ah, sea, bien. papiro vegetal. Los papiros se originaron en Egipto, Ujú. a la orilla del Nilo, y aunque es la primera muestra que tenemos donde se recogió literatura, lo que hoy a día de hoy podríamos decir libro. O Vale. sea, iba enrollado, me iba Sí, no encuadernado, iba. pero era este tipo de papel. Lo que pasa es que era muy endeble. Mm, Entonces se estropeaba y se enfermaba y se desintegraba con facilidad. claro. Pero hay que decir que el origen de la literatura no empezó con los papiros, sino con la tradición oral. Venía de antes, claro, Claro, efectivamente. claro. De esta cosa que tenemos todo también, desde la cuna, de contarnos De contar historias, historias, sí, señor. efectivamente. Y eso, en algún momento, ¿en qué punto se empieza a recoger, digamos? Pues ya en la antigua Grecia Mm, hablamos de las historias, por ejemplo, de Homero, ¿no? De mm, la Odisea, de la Ilíada. O sea, que sí, hemos traído una edición ya claustral, moderna. moderna, muy moderna, de Homero. Toda la épica griega Sí. se atribuye a Homero. Ujú. Eh, a ver, dicen que Homero existió. El eterno debate. Exacto, de que existiera o no Si era. existiera, Mm, en el fondo no es el, importante. Todavía no, quizás eso sí es importante, aunque ya lo veremos quizá Bueno, más tarde, ¿no? sí, exacto, ¿no? Pero los historiadores están, pero además Homero se considera la figura que empezó no solamente la literatura, sino también la Mm, historia. Es como el ah, vale, padre de de la claro. historiografía, porque la Ilíada Mm, y la Odisea narran hechos históricos de, de la historia de Grecia. claro, claro. Entonces, ahí empezaron la recolección oral, dicen que Ujú. Homero recolectaba historias Mm, y de ahí quedó las diferentes versiones claro, de la épica griega. Pero vamos, que después de ahí se recogía, pues obviamente sí que había soportes del día a día, claro. hornacillas, Sí, pero se deshacía enseguida, exacto, claro. y se perdían más. Entonces, Mm, ya más adelante, con los pergaminos, ya estamos hablando sobre todo cuando empezó a haber lugares donde se guardaba, en la biblioteca de Alejandría, por ejemplo, estaba llena de sí, papiros, pero se quemó. sí, aquello. Entonces es la eterna historia de la humanidad. Sí, Entonces, ya lo que conservamos más antiguo a nivel en Europa, sobre todo son pergaminos, que pergamino, están de hechos con acuerdo. piel de animal. Ajá. Ah, estupendo. Claro, Claro, los tenías papiros por son aquí, vegetales. claro, y luego pasas a Y un claro, y el soporte. pergamino se hizo con, esto es una reproducción, es un pergamino vegetal, pero para que se Ajá. vea la consistencia, Claro, es muy discreta, era bastante claro, más denso, claro. digamos. Entonces, de Sí. estos conservamos mucho porque se conservaban en los monasterios y en las iglesias románicas Ahí está la en pregunta, sí. la, Mm. en la Edad Media. Era donde se guardaba. Y así también seguías estando enrollado, ¿no? Sí, seguían estando enrollados. Ujú. Estos para una encuadernación, pero en su inicio venían enrollados. Lo que pasa que se enrollaba por cuestión de practicidad. Es decir, Claro. el papiro lo podías hacer tan largo como quisieras, Mm. pero una piel de animal no la puedes extender. Papel continuo. Exacto. Sí, Se tendrá vale. que coser. Entonces, claro, como la piel de animal tenía una medida estándar, Claro. podía ser como mucho una piel de una vaca, Mm. pero no era manejable. Entonces, como también Claro, era más claro. duro para tenerlo Mm. doblado, se inventó el formato de la encuadernación debido a la Ah, consistencia del o sea, viene de pergamino. ahí, de Sí, cuando, curioso. para poder pasar página a página Mm. sin que se estropeara, porque esto es fácil de doblar. Claro, el Es papiro celulosa, es, es claro, vegetal, es el celulosa. antecedente Claro. de esto, ¿no? Bueno, estamos Am, empezando. A día de hoy usamos celulosa, pero claro, bueno, claro. De usamos celulosa. diferentes tipos Claro. y Bueno, procedimientos, ¿no? esto Pero porque se utilizaba pergamino sí, en los monasterios.
Pero sin embargo, en la gente que llevaba libros de mano, sí, incluso en la Edad Media, se descubrió una técnica de conservar, de hacer papel de celulosa también, pero a partir de la ropa, del algodón. De la ropa. fíjate, Entonces, se reciclaba, esto, digamos, de la ropa. Esto es una libreta moderna, pero está hecha al estilo medieval. Es decir, va cosida a mano, son pliegues, no sé si se ve, son pliegues de papel hecho con ropa. Fíjate, y la textura es muy distinta al papel de celulosa que sale de los árboles. De ropa de algodón, de ropa es celulosa. Claro, es celulosa. Pero... Y aquí, volviendo un poco a la parte, digamos, más literaria, ¿quién llevaba estas libretas? Es decir, ¿todo el mundo o...? No, porque mucha gente no sabía escribir. Claro, esta es la cosa. Claro, es que eso también forma parte de la tradición oral cuando tú no tienes un sistema ni gramática, ni... al inicio de las universidades, estamos hablando de la Edad Media, la segunda mitad de la Edad Media, pero ya estamos hablando claro, hablamos de un soporte físico, pero también un soporte literario. Exacto. Entonces, si ya dejamos de lado el mundo antiguo, las universidades antiguas, que también se estudiaba a nivel oral, que son las universidades griegas, era todo era... Sí, claro, Aristóteles y los paseos que daba... Recogían los alumnos, claro, exacto, las notas. Son las notas, pero no lo escribían ellos muchas veces. Entonces, claro, cuando en la Edad Media la gente empezó a escribir, sobre todo a dibujar mapas, a dibujar cosas que habían visto, cosas que en los viajes, sobre todo los viajes de peregrinaje de la Edad Media, que la gente había un movimiento tremendo de población. Alrededor del año 1000 se desplazaron como se creía que en el año 1000 sería el fin del mundo. Claro. Y vamos a viajar. El milenialismo va a llegar. Sí, entonces eso quedó y la gente iba en peregrinación en masa por los caminos de toda Europa y ahí va recogiendo todas las historias, iba recogiendo lo que se decía en cada sitio y es muy curioso porque hubo un movimiento cultural muy grande alrededor del año 1000 y la gente iba con libretas, pero sobre todo iba contando, ¿no? Y siempre había juglares que había aprendido de historia. Es que tanto la historia como la literatura estaban muy mezclados. Se cantaban los cantares de gesta y había ficción y había realidad. Entonces, y todo estaba muy... Iba un poco... Estaban los textos religiosos y la verdad religiosa de una sociedad teocrática y luego estaban los textos de historia, de cantares de gesta, de... El Mester de Clerencia, el Mester de Juglaría, vale. Los dos. Y o sea, que el peregrino, digamos, era como el profesional un poco de esto, de contar historias. No es que llevaba las noticias. Bueno, eso. A la gente. El señor feudal o el rey tenía sus mensajeros y le llegaban sus cartas selladas y demás. Pero el que llevaba las historias de lo que estaba pasando y que igual no era lo que necesariamente el señor feudal quería transmitir o porque no le interesaba, por lo que fuera, o por falta de interés mismamente. A la gente llegaban las historias de los sitios a través de los peregrinos. Llegaban a través de los mercaderes, también había mucho trato mercantil y también había guerras, pero claro. Las guerras las escribe, o sea, la historia escribe el que gana las guerras. Al final. Entonces, la tradición más fantástica y literaria, por así decirlo, de historias que no tienen una moraleja concreta, por ejemplo, los cuentos y demás, lo llevan los peregrinos. Y eso se ve mucho en los cuentos de Canterbury, de Chaucer. Debe ser más claro. Sí, es la primera recolección así en firme de cuentos de peregrinaje. Algunos tienen moraleja, otros no, otros son divertidos. Además hay una variedad de gente dentro de los mismos cuentos de Canterbury, es un grupo de gente muy heterogéneo, un matrimonio, un cocinero, gente que se encuentra en los caminos. De todo tipo de todos los estratos sociales, hay un soldado, entonces esa gente cuenta historias. No necesariamente verdad, no necesariamente pero historias. Que hayan pasado, sino historias que han oído y que han ido recogiendo. Entonces, durante una buena parte de la Edad Media, la transmisión oral, en los monasterios se recogían textos, pero eran textos religiosos. No eran textos literarios en su mayoría. Religiosos y de carácter historicista. Por ejemplo, mapas, lo que decíamos, ¿no? De carácter de crónicas.
crónicas de cosas que habían pasado, guerras y demás. Sí. Pero historias... Sí, lo que historias corrientes, digamos, exacto, no... ni cuentos tipo los hermanos Grimm. Claro. Esto no se recogía. Esto todavía no... Se consideraba... el término literatura surgió prácticamente en el siglo XIX, finales del siglo XVIII. Claro, entonces, claro, desde el siglo XVIII para atrás, no es que no hubiera literatura. Se llamaba de otra manera, efectivamente. Y no se recogían en formatos oficiales, en encuadernaciones oficiales. Se recogía... En rollo oral, también, o bueno, sí, a nivel oral, durante un tiempo. Pero no había encuadernaciones grandes, o sea, tipo, como si podía ser con la Biblia, por ejemplo. La Biblia... Pues el cambio que lo introdujo entonces fue la imprenta, ¿no? Sí, la imprenta empezó a distribuir. El cambio de la imprenta fue básicamente de llevar el hecho de que se pudiera leer en las casas. Porque hacer un bicho de estos era muy caro. Claro. Esto es pergamino, está hecho a mano, esto eran los propios monjes, se tardaba muchísimo en hacer esto es una reproducción, esto es un facsímil. Sí. Claro, esto está hecho a mano y esto tardaban años y años. Claro, claro. El concepto de obra, tanto, por ejemplo, hacer las catedrales o hacer los propios libros, eran... Sí, era muy parecido, curioso. Era años, sí, exacto. Y cuando moría quien lo estaba haciendo, continuaba. Cuando venía el siguiente, efectivamente. Pero por eso mismo no había un sentido de autoría tampoco. O sea, lo que importaba era que el libro estuviese, que el libro o que la catedral se hiciera, no quién la había diseñado ni quién lo había escrito. ¿Y se tomaba en cuenta la calidad, es decir, la ejecución? Sí, muchísimo, muchísimo. Sobre todo los textos sagrados, que son de Dios. Claro. Entonces, la gente que copiaba los manuscritos y que se dedicaba a ilustrarlos, por ejemplo, era muy preciosista. Y aquí hay algunos ejemplos de algunos dibujos medievales. Esto es de la Edad Media, de la primera parte de la Edad Media. Entonces, esto de aquí, que es muy esquemático, nos habla un poquito de la cosmovisión de la Edad Media, de cómo veían ellos mismos el concepto de arte. Claro. Si comparamos estos dibujos con mosaicos grecorromanos, por ejemplo, nos damos cuenta de que la perspectiva es distinta, es más pobre, pero eso no corresponde, como se dice a veces, a que la Edad Media... no saber hacerlo, claro. Exacto, se dice que la Edad Media se olvidó, ¿no? No es que se olvidara, es que esto corresponde a un concepto filosófico. Es decir, si lo importante no es la obra que yo puedo hacer como artista, como pintor, como decoratista, sino que lo importante es el mensaje, voy a hacerlo lo más sencillo posible para que el mensaje sea lo primordial. Claro. Entonces, claro, cuando uno entra en una iglesia románica, ve unos dibujos sin perspectiva, los pantocratos con líneas muy cuadradas, eso responde a una... Los ojos, ¿no? Sí, bueno, y los símbolos. Ajá, eso responde claro. a un mensaje. A un mensaje, claro, o sea, se leía la pintura como la gente no sabía leer y no podía escribir. Leía a través de la imagen, del dibujo. Y el dibujo no tenía que ser perfeccionista, porque lo que contaba era el mensaje, no que el pintor se luciera. Claro, curioso porque no se sabía quién era. La estilización responde a querer contar algo y no al deleite, digamos, ¿no? Que luego se vería... Exacto. Claro. Era otro concepto. Entonces, ya cuando en el Renacimiento se empezó a hablar del autor, y sobre todo en lo que decíamos, ¿no? Que representa un poquito el cambio entre el conocimiento global y las historias globales, y pasamos a quién lo cuenta y a la fuente, si es fiable el que lo cuenta y cómo lo cuenta, que es, bueno, Geoffrey Chaucer recogió los cuentos de Canterbury y lo firmó. Claro, ya... Aquí ya estamos empezando a ver un cambio en esta filosofía. Claro, un cambio de paradigma total. Chaucer también empieza esto un poco con un peregrinaje, ¿no? Buscando a Thomas Becket. Sí, bueno, el contenido del libro es eso, que él es el narrador, pero están en peregrinaje a ver la tumba de Thomas Becket, que era una de los destinos primordiales en Europa. Estaba Santiago de Compostela, Roma, obviamente. Claro. La gente iba a Roma, la gente iba a Tierra Santa cuando se podía, que también estaba ya... También tenían lo suyo. Estaba la cosa calentita, pero iban a Tierra Santa, iban a Roma, iban a ver la tumba de Thomas Becket, iban a Santiago de Compostela, y eran sitios en Europa
donde se movía la gente en masa, mucho más de lo que nos podamos imaginar hoy. Había una imagen que me enseñaste antes de grabar, de una iglesia por donde pasaba, que me ha llamado mucho la atención. Exacto, esta especie de corredor, sí, de pasillo alrededor. En las iglesias es algo que se ve, pero uno normalmente no se fija, efectivamente. Esto es curioso de explicar, porque, a ver, no es secreto, pero no todo el mundo lo sabe. Esto, por ejemplo, es una iglesia medieval, es San Francisco de Asís. Sí, la basílica. Esto es la Basílica de San Francisco de Asís. Entonces, esto vemos que es un románico tardío, ya empieza a ser gótico. Sí, y lo que nos se ven las... es que, exacto, sí, la vuelta de crucería empieza a ser un poco de pico. Pero, sin embargo, las pinturas son románicas. Hay esto es gótico. Pero bueno, es un gótico de principios del gótico, finales del románico. Sí. Y lo que vemos aquí es este corredor, que cuando empezaron a levantar las catedrales, empezaron a hacer como los pisos de arriba, hay un corredor donde pasaban los peregrinos, pues la nave estaba cerrada, la nave principal se abría solo cuando había culto, solo cuando había misa. Entonces, claro, para que pudieran acceder a la iglesia todos estos peregrinos que iban por razones religiosas a través de Europa, entraban por una puerta lateral, entraban por las torres, y desde las torres se accedían a estos corredores y ellos podían dar la vuelta a la basílica. A la basílica, rindiendo, bueno, pues rezando, rindiendo homenaje y también podían dormir. También dormían ahí, ¿no? Se ve estrecho también. Sí, es muy estrecho. Si alguna vez tienes oportunidad de visitar sí, no, ahora ya le prestaré mucha más atención, desde luego. Muchas veces está cerrado al público. Claro. Claro, porque lo ves desde abajo y da la sensación de que son en realidad ventanitas, que son o unos pasajes auxiliares, pero no un sitio, como me explicabas, que da toda la vuelta. Y me gustaría, porque se nos acaba el tiempo, terminar de apuntalar el tema de la autoría que comentábamos antes. Que eso quizás ya es más de la época moderna, o sea, ya todo esto queda atrás. 18, 19, 20, que no el romanticismo quizás es lo que marca... A partir de la ilustración, a partir del Renacimiento, empezaron a firmar por Boccaccio. Además la obra es curiosa, se llama el Decamerón de Boccaccio. Exacto, empieza a tener importancia quién lo dice, también porque aparece en las universidades. Y aparece la gente que ha estudiado en las universidades. Entonces empieza a tener relevancia todo el movimiento humanista, se saca a Dios del centro de la sociedad y se pone al hombre. Entonces, claro, humanismo significa esto, que el hombre está en el centro. Por lo que diga quién sea ese hombre y qué es lo que dice es importante. Entonces empezamos con Chaucer y vemos que a partir de cuando se empiezan a hacer estudios lingüísticos y literarios, empieza a tener relevancia quién dice las cosas. Entonces empezamos a ver que hay autores que escriben sobre cómo escribir. Claro. Y se empieza a hacer la reflexión literaria. La metaliteratura conocida. Sí. Y bueno, como ejemplo has traído a Stevenson, que es un autor muy prolífico, muy conocido. Y bueno, que tiene historias para niños pequeños, historias en general. Estos son los cuentos completos y esta edición de Páginas de Espuma que muy buena, de cómo él escribe sobre su propia experiencia literaria como autor. Increíble, pues la verdad es que es un panorama amplio, nos dejamos cosas, da para poco, pero sí nos permite hacernos una idea muy clara, yo creo, de cómo hasta qué punto la técnica y el arte nos transforma a nosotros, no solo al individuo, sino también el mundo, ¿no? Exacto. El individuo siempre se mueve dentro de la sociedad. Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Muchos de los textos que nos llegan corresponden a realidades sociales muy distintas a la que tenemos ahora. Y hay que intentar saber qué efecto tienen en nuestra sociedad tal y como estamos ahora, pero también entenderlos en su contexto. Claro. Y son realidades muy distintas. Muy diferentes. Muy distintas. Vale, yo creo que hemos dejado una buena migas de pan al espectador para que hagan lo que siempre decimos en el programa, el trabajo el más complejo, pero también el más estimulante, que es el de pensarte.